Desmontando el 8M. Charla que se celebró en los Cines Embajadores Río de Madrid el pasado 7 de marzo de 2026 con Sofía Escudé de AMAC en torno a la película Los Destellos de Pilar Palomero, estrenada en 2024. Desmontando, una iniciativa de la Asociación de Montadores Audiovisuales de España, AMAE, una ventana abierta al universo de las montadoras y montadores para conocer, de primera mano, el trabajo que hay detrás de cada plano, de cada corte y de cada emoción que nos cautiva en la gran y en la pequeña pantalla. Sofía Escudé Poulenc comienza en el montaje en el año 2000. Entre sus trabajos podemos destacar Los Aitas de Borja Coveaga, Desmontando un elefante de Aitor Echeverría, Mamífera de Liliana Torres, Els Encantats de Elena Trapé o episodios de las series Todos Mienten, H, Matar al Padre o la canadiense Miss Maid, además de los 3 largometrajes dirigidos por Pilar Palomero, Los Destellos, La Maternal y Las Niñas, estrenada en el 2020, que estuvo nominada al mejor montaje en los Goya, los Gaudí y los Platino de México. Sophie ha dirigido además la película documental Ayati de 2018 y un episodio de la serie de televisión Leo Getty. Bueno, como estamos en el 8M, vamos a hablar en femenino, que ya que somos todas mujeres aquí, directora, montadora, presentadora, organizadoras. Azucena Baños, presidenta de AMAE y moderadora. El montaje muchas veces puede parecer evidente, pero no siempre. Entonces hay películas como esta en las que realmente, hablando contigo, de hecho, salió esta conversación, ¿no? ¿Cuánto sabemos de qué ha pasado en la sala de montaje con cada película? Pues a veces, si no conocemos ese proceso que ha habido, si no conocemos qué cantidad de material había ahí, no lo puedes llegar a saber. Una película como Los Destellos se puede haber montado con un material muy escaso, ¿no? Como hacía John Ford, que casi daba montaje las películas prácticamente ya montadas, o con otro material. Entonces yo, hablando contigo, me sorprendió mucho lo que me dijiste precisamente sobre esto. Así es que empieza contándonos qué había, o sea, con qué te encontraste en la sala de montaje. Bueno, sí, yo creo que no sé si habéis visto otras películas de Pilar, pero su estilo tiende más a venir desde una mezcla de ficción y documental de alguna manera. Sofía Escudé, AMAC, montadora. En esta es la primera que ella utiliza actores más profesionales y utiliza el trípode y de alguna manera parecía engañarnos y decir esta vez voy a hacer algo más clásico. Las anteriores eran una cámara en mano, actores no profesionales, muchísima improvisación, pero en esta, aunque lo intentó, no sé si es su estilo y siguió con ese punto de la improvisación, ¿no? La cámara está un poco más fija y hay unos actores un poco, ¿no? que tienen otro background, pero al final las improvisaciones están en toda la película, en todas las escenas. El primer corte que nos salió, que incluso ya habíamos recortado pues, muchas improvisaciones, duraba 4 horas y media, no solo por improvisaciones, sino por muchas tramas paralelas. Porque creo, y al final para mí es lo bonito del cine de Pilar, que hay una búsqueda, hay un tema, no es una narrativa de una historia que tiene un principio, un medio y un final, es una emoción, ¿no? Al final lo que estamos contando aquí es muy pequeñito, es una despedida, es un canto a una vida, es tener presente que todos vamos a acabar muriéndonos como elegimos vivir, ¿no? De alguna manera. Y esto es muy fácil de contar. El tema es cómo emocionamos o ¿no? Dónde ponemos los acentos. Y entonces esto, pues, dio muchas escenas que no están en la película. Hay toda una metáfora con el anticuario del principio, ¿no? Con los objetos, que estaba mucho más desarrollada, pues ahora se ha quedado más sutil. Hay una escena que supongo que os ha quedado un poco marcada, que es la de los paliativos. Ramón, tú sabes que tu situación es delicada, que es complicada y que nos puede dar un vuelco en cualquier momento. Que esperemos que no sea pronto, pero que puede ocurrir. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué te genera? ¿Te asusta? ¿Te inquieta? Hombre, es inevitable. Pablo y su equipo eran reales, son médicos de paliativos de verdad, y dura 9 horas el material de rodaje, ¿no? Ahí
Habían algunos puntos claves que se iban repitiendo en las varias tomas que se hicieron. Se hicieron 4 o 5 tomas, o sea, al final son muy largas. Claro, el tema da de sí, ¿no? Yo para mí creo que ese es el material más bonito que he montado nunca. Recibir ese material no solo fue una experiencia en la sala, sino un aprendizaje para mí, ¿no? Y recordar que cuánto aprendemos haciendo películas también, cómo me llenó a mí, bueno, este hombre para mí es maravilloso. Fue una semana de muchas terapias y de volver a casa incluso valorando, ¿no? Lo que tienes, lo que buscas, lo que no valoras. Es recordar cosas que yo creo que son importantes. No sé, le contaba a Azucena, ¿no? Que claro, llegaron las 9 horas y no vamos a llegar. Yo tengo que enseñarle, porque nosotros montamos en paralelo al rodaje para ir viendo un poco que está todo, que el material funciona. Yo cuando llegaron las 9 horas fue como, o me las miro ya o yo no entrego a Pilar en 2 o 3 días algo con esto, ¿no? Era un viernes y se hicieron, pues yo qué sé, las 10, las 11 de la noche, pero era tan interesante que seguía ahí viendo el material y trabajamos en unas salas donde hay varias salas de montaje y el último chico que se iba entró a decirme, oye, que te quedas sola, ¿no? Porque al final tienes la responsabilidad del lugar. Claro, se me picó, yo me giré para decirle, ¿qué pasa? ¿No? Que me voy. Y yo los ojos rojos, llorando a lágrima viva con todo lo que estaba pasando, ¿no? En el material el pobre chico se quedó como, llora, ¿qué hago con esta? ¿No? Le pregunto qué le pasa, que no. Yo, no te preocupes, está todo bien. Con eso quiero decir que, bueno, en esos momentos yo pensé que suerte que tengo de dedicarme a esto, ¿no? Todo lo que yo aprendo también. Pues justo con esa secuencia, a mí me sorprendió mucho, claro, esta película está llena de silencios, está llena de cosas que se dicen en off. Me sorprendió que cuando presentamos, o sea, después de haber visto al ex siempre en off, siempre detrás de la puerta, siempre no estando, cuando ya estamos con él, cuando él empieza a hablar con el de paliativos del tema de la muerte, A todos nos asusta un futuro incierto, pero esto no te lo quita nadie. tardamos en verlo. Desde ahora, Hay mucho tiempo que la estamos presencia de con la estar gente de aquí, de tener paliativos. la mano de madre Cuéntanos ese, porque encogida, claro, después de 9 horas, obviamente es una decisión de montaje. ¿Cómo contabas eso? Bueno, finalmente lo que ganó era la historia. Claro, el material es la única escena en donde la cámara ya no está tan en trípode y va buscando, con lo cual también estás un poco supeditado a que la cámara esté bien en el momento, ¿no? De alguna manera. Y lo que yo creo que lo que nos interesaba ahí era oír en directo a Pablo contando lo que cuenta al final, ¿no? Sobre la presencia, sobre aprovechar el momento, esa mano que le tocó, ¿no? Bueno, que Saulo no era actor, es alguien que se dedica realmente a paliativos. Es el Sí, único que no es actor, es ¿no? él y su equipo, sí. Y de hecho él era médico anteriormente y tuvo un cáncer de pulmón y estuvo a punto de morir también y entonces reinventó su vida, ¿no? Un poco de superar algo muy importante. Pero le sale del corazón lo que cuenta y no podía parar, iba contando cosas y de hecho no sé si alguien se ha fijado, pero también lleva jersey, se quita el jersey, se vuelve a poner el jersey. Pero claro, el hombre tenía calor, había focos, ¿no? Y fue todo. Entonces al final decidimos montarla por lo que nos interesaba en el tema, no tanto por la cámara, ¿no? Es la única. También, de hecho, muchas otras están siempre con el punto de vista de Patricia, ¿no? De ella, que es la que lleva el arco. Y esta justamente tampoco estamos mucho con ella, ¿no? Casi que te olvidas de que ya está presente. Pero bueno, a veces también tomamos decisiones de cuál es la menos mala, ¿no? En función de todas las que tenemos. Fue una escena que montamos un mes entero, yo creo. O sea, fueron muchas pruebas, muchas idas, vueltas, más larga, más corta. Nunca sabremos si nos equivocamos o no, ¿no? También eso es algo, no sé si a ti te pasa, pero muchas veces piensas, sí, no sabemos equivocar, Sobre todo ¿no? cuando la elección es supuestamente arriesgada, ¿no? Es como me estoy dejando la buena en otro lado. Pero bueno, yo ahí soy más inconsciente. Siempre digo, esta es la que elijo, pues esta es la que se queda y que pase lo que sea. Bueno, yo creo que la intuición, ¿no? Al final, has hecho pruebas, has visto, has jugado, has debatido, ¿no? Con directora, con productores, con la gente que viene a sala. ¿Hubo mucho debate sobre presentar eso así? ¿O se presentó y como que todo el mundo estaba en sintonía? Pero yo creo que es algo que nos pasa mucho en este tipo de cine más sutil. Cuando hacemos estos pases que crees que la película ya está acabada y la pruebas con gente de confianza, creo que nos confunden más que nos ayudan, porque como no es una trama de decir es que no estoy entendiendo esto, no estoy
¿no? Pues muchas veces en una película más narrativa alguien te dice, pues que esto no se entiende, o cuesta entrar, o no, aquí me tenía que reír y no me he reído. Hay como respuestas más evidentes. Y aquí al final cada uno viene con su mochila, con sus sentimientos, con sus experiencias, y las respuestas, pues a veces, ¿no? Nos quedábamos Pilar y yo diciendo, bueno, pues no Sí, sé. sí, o sea, está claro que esta peli, de hecho, tú y yo hemos debatido sobre esto, también con lo de Desmontando, ¿no? De que a veces sugiere cosas, yo tenía claro algo que de repente nadie veía, ¿no? Es que es lo que tiene estas pelis sugerentes. Sí, y eso, pues, por ejemplo, hay una escena, la del baile. A Pilar nunca le gusta pasarse, o sea, siempre quiere ser sutil, ¿no? Y prefiere dejar la puerta a la duda que a decir demasiado, ¿no? Muchas veces. Y para ella esta escena, que a mí me parece maravillosa y que en ningún momento me planteé quitarla, ella la quería quitar, pero porque decía, es que es demasiado, me estoy pasando, ¿no? Estoy apretando demasiado a los espectadores, ¿no? Como tranquila, que por una escena en la película que puedas dejar fluir un poco más la emoción, no, la llegamos a probar de quitar, volvía, ¿no? O sea, la sutileza estaba, y de hecho casi todo lo que hemos quitado es más voz, diálogos de muchas escenas. Hablando de esto, quiero que les cuentes algo que me ha maravillado, que es el tiempo, que eso a la mayoría de los montadores no, o sea, no se nos va a mover los dientes así de largos, del tiempo de asueto y de calma y de descanso que pudiste tener con esta película. Y sobre todo con este tipo de película, que es tan de múltiples formas de montar, bueno, como todas, pero quiero decir, este tipo de películas sugerentes, pues estas dudas que tú dices, ¿no? Que podrías tener, porque no registras la película como está exactamente en el guión, probablemente. Entonces, cuéntanos esa suerte que tuvisteis. Bueno, primero que es la tercera película de Pilar, con lo cual habíamos hecho 2 y ya habíamos visto qué pasaba con los tiempos de montaje. Son películas con muchísimo material, con muchísimas posibilidades, y el día a día en la sala pues te pasa factura al final. A mí siempre me gusta decir que nunca me quiero olvidar la primera vez que ves los brutos que te llegan de rodaje, esas sensaciones son las más importantes para mí. Si me he reído, si no me he creído al actor, si he llorado, si me emociona, no me emociona. Eso es como un mantra, creo que no te has de olvidar, porque luego día tras día dejas de reírte, dejas de emocionarte, dejas de saber si actúa bien, si actúa mal, ¿no? Ya empiezas a dudar de todo. Entonces, siempre intento volver a qué pasó en ese momento. Eso me hacía gracia. Hay que intentar salvarlo, ¿no? Estará mal montado, estará en un mal lugar de la estructura, cual sea la respuesta, pero eso tenía una fuerza, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Pues por esa misma razón, día tras día montando, probando, 4 horas las reduces, un poco para aquí, un poco para allá. La conversación con los amigos, pues también os imagináis la de millones de temas que había ahí. En el hospital, por ejemplo, hay una escena, él le pide volver a casa. Ahora volvemos como con una elipsis, pero él decía, yo no me quiero morir en un hospital, quiero morir en casa, ¿no? Entonces activaban todo para ir a casa. Hay muchísimas más de todas estas cosas. El momento en que tú quitas una no la puedes valorar en ese trocito. Tienes que volverte a mirar todas las 2 horas que dura la película, ¿no? Intentar tener ganas de volver a ver esas 2 horas que viste ayer y antes de ayer y antes de ayer, cuando cambiaste otra escena y cuando probaste, ¿no? Entonces empieza la locura de no creer. Entonces entra esa gente a la sala y te confunden, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, hay que parar y tomar la distancia de alguna manera, volver a coger distancia. De hecho, yo, por ejemplo, he tenido un pase totalmente diferente al último día que cerramos la película, porque que ya no te acuerdas de las decisiones que tomaba. Y al final, ahora digo, el final, ¿no? Qué pequeñito, duraba 40 minutos, desde que dejaba a Madeleine en el autobús. 40 quizá no, pero 25, 30 duraba. Había escenas y escenas con Nacho en una balsa, volvía al anticuario, es que pasaban millones de cosas. Ya ni me acordaba casi la decisión porque hicimos millones de pruebas en ese final. Como esto nos había pasado en las anteriores películas, en esta ya Pilar ya tenía cierto prestigio, tenía unos premios, ya tenía un nombre, entonces pidió a producción un calendario más largo de montaje, sabiendo cómo trabaja ella. Y entonces pedimos 2 pausas. Una, creo que rodaban en septiembre, octubre, y en diciembre teníamos como un corte bastante trabajado y pedimos parar 2 semanas de Navidad para
eso, ¿no? Para qué pasaba al volver en enero a la sala. Eso nos fue estupendo para ver ya ciertas cosas muy claras y seguimos trabajando un par de meses y dimos la película por cerrada, pero sabiendo que podíamos volver a pedir abrir. Mientras seguía trabajando sonido y color y todo, habíamos... Eso les encantaría a los de Sociro y a los de Lolo. y al productor. Pero por contrato ya se pidió en el calendario de inicio que quedara abierta esa puerta. Y efectivamente volvimos a sala al cabo de una semana y media. No hicimos muchísimos cambios, pero esa del hospital que os digo, por ejemplo, de que no lo pide, el final que estaba un poco más largo, fueron decisiones de esa última semana, ¿no? De poder coger perspectiva y ver un poquito más claras algunas decisiones. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? La verdad es que bastantes cosas. Hace muy poquitos días que estoy interesada en el montaje, así que de aquí en adelante muchísimas. Hay una escena que me ha parecido que tú querías hacer hincapié bastante en ella, y es cuando ella va a casa de Ramón, me parece, de Ramón. Y va conduciendo el coche y dura mucho esa escena. Y luego también te quería preguntar por todas las imágenes que tú has visto en las que la luz se colaba a través del cristal. La imagen tenía un cristal delante. Y también te quería preguntar sobre el final. Cuando muere Ramón, todo pasa muy deprisa. Yo que soy de una generación que, bueno, tenía 20 años en el año 73, en el que la muerte era algo tan largo, se velaba en las casas, la viuda iba con un manto, y un manto negro, guantes negros, pendientes negros, y los recuerdos del difunto se tardaba mucho tiempo en desprenderse de ello. También se desprendía uno a cachitos y me ha parecido que pasaba deprisa. Esa cremallera que se corre, el decir llévatelo todo, y sin embargo Ramón no desaparece. A pesar de que todos sus objetos que decimos, ay, lo de mi madre lo voy a guardar, pues no desaparece Ramón. Bueno, en el cine, Pilar, yo creo que hay algo muy observacional. Quizá a ti se te ha hecho largo alguien me dirá que el de los olivos que caminan de noche es muy largo, ¿no? Creo que forma parte de su manera de añadir pequeñas capas. Ella ahí ve la mirada, ve el pueblo, el saludo a la gente, ¿no? O sea, hay algo de intentar añadir costumbrismo. Y esto es lo que os venía a decir, de que cuando hacemos pases antes de acabarla, pues empieza a salir. A alguien se le hace muy largo algo, a alguien justo lo contrario, ¿no? A alguien el final, pues en el final también teníamos muchas más escenas de despedida de esa casa de Madeleine y ella antes de que se vuelva a subir al autobús. Gente que nos decía, no, es que no se recogen así las casas de los muertos. Gente, no, a mí me pasó exactamente igual, la recogimos idéntica, ¿no? Aquí entran las mochilas de todos nosotros y al final pues hay que tomar unas decisiones que para algún público serán más acertadas y alguno no, pero entendemos que el total de la película acaba complementando, ¿no? De alguna manera. Para mí a veces es llamar las películas imperfectas, pero que acaban haciendo algo más perfecto de alguna manera, no sé cómo decirlo. O sea, como son de grises y no son de blancos o negros, pues queda siempre este punto de imperfección, ¿no? Creo que al final lo importante es la sensación que te llevas al final, si la has conseguido o no. Y lo de los cristales, claro, Pilar viene de un cine donde ella sobre todo, ella estudió fotografía, no dirección. Y hay algo en la sensibilidad de la luz que le gusta muchísimo. Lo mismo que pasa en los cristales, pasa, creo que ¿no? Cuando se lleva a Antonio a despedirse un poco del exterior, en esa escena, la única así, en la cantera, y bueno, ahí había el bar del pueblo, había unas cuentas más. Al final el plano que está elegido por la luz real de cómo pasan y se van y el vientecito que te toca, y hay horas de material una vez más. Y justamente están decididos esos momentos por el tipo de luz natural que apareció en ese momento. Lo mismo, creo que a la vuelta a la cantera llueve, ¿no? En verdad no tendría que llover porque no tenía como un récord, pero al final emocionalmente pues llovió en el momento y suma, ¿no? De alguna manera. Utiliza como el realismo fotográfico, lo incluye. Puede ser que guste más o menos, pero es una decisión. Los personajes detrás de la vegetación, por ejemplo, que se vislumbra
A mí me ha parecido una historia muy grande. Los personajes están, lo que se ha conseguido es una película muy contenida, con unos actores también muy contenidos. Y con respecto al papel de la mujer, volvemos a la mujer cuidadora. Ramón, Ramón, ¿todo bien? Sí, estoy bien. Vale, me voy ya, ¿eh? He sacado a Oso, que se había meado en el pasillo. Claro, es un perro. ¿Cómo? ¿Lo estás sacando? Eh, Voy a abrir, ¿vale? no. Vale. Entrar aquí. Plantea algo Vale, muy no voy a entrar. importante. Bueno, me voy, ¿Qué que pasa sin más, que con una madre mía, persona eso con la que has de- estado casada tantos años y luego después cada uno se ha emparejado de una manera diferente, pero queda una conexión extraordinaria con esa primera persona? Ella tuvo que pensar un poco, al principio se quedaba, pues eso, que no quería entrar en cuidarle, pero luego después volvió a su vida anterior. Y el papel tan difícil de Nacho, tan difícil, porque ha tenido que estar en la sombra, que yo en un momento concreto pensé que la relación se rompía, porque yo me imaginaba en ese papel viendo cómo mi pareja cuidaba a la que había sido su pareja, con una hija de por medio, y yo decía, jolín, qué difícil, qué difícil. Bueno, a mí me ha encantado y siento haber intervenido tanto. No, que va, muchas gracias, al revés. Es el kit de la cuestión, ¿eh? El que nos ha generado muchos debates. A ver, el tema de los cuidados ya era algo en guión que algún productor y alguna gente ya sufría por si justo pasaba lo contrario, ¿no? En vez de intentar hacer algo un poco feministas, quedaba, no, estaremos haciendo una peli de Tradwife, estas de volver al pasado. Había un poco de miedo a ver qué pasaría y yo creo que de alguna manera no hay eso si no hay sensibilidad, ¿no? Y abre todos estos, bueno, yo creo que nos hace cuestionarnos a todos, pues que justamente para qué estamos aquí, para trabajar o para cuidarnos, ¿no? De alguna manera y acompañarnos. Para mí hay algo muy importante que lo define, que es Pablo al final, cuando les dice un momento ir bajando y se queda con ella y le dice, ¿hay alguien que te cuide a ti? Tienes que cuidarte, ¿vale? Tú tienes que te cuidar. Es que es importante, si no se viene todo abajo. Y tú eres una parte importante en Para poder cuidar, alguien te ha de cuidar a ti, ¿no? Y ya no solo creo con alguien que se está muriendo o alguien mayor, sino yo siento que a las madres de niños pequeños alguien las debería cuidar más también, ¿no? Hay muchos momentos en que cuidas y necesitas ser cuidado y esto creo que es algo que nos tenemos que llevar todos a recordar y para que forme parte de nuestro día. Y a mí la respuesta de ella, que le hace al médico, claramente es la de todas las mujeres que tienen asumidas que el cuidado le corresponde a ellas. ¿Cómo va a contestar que no? Claro. ¿Cómo va a decir yo no puedo con esto? O sea, como al médico, que además son amigos, se nota. O sea, es como yo tengo que poder con esto porque es lo que hay, ¿no? Y le dice que sí, la están cuidando cuando ves al día siguiente la cama vacía y el otro yéndose porque efectivamente, como dices, eso les está pasando factura, ¿no? Y toda esa trama estaba en verbal, tenían ese conflicto de que él al principio le animaba a cuidarle ya para ayudar a su hija y luego poco a poco le iba verbalizando. ¿Y yo qué, no? O sea, es extraño porque cuando lo veías casi que te caía mal este pobre personaje, cuando en verdad tiene toda la razón del mundo para sentirse separado, ¿no? Excluido. Pero como la película tenía dando el punto de vista y tú veías cómo sufría una persona y cómo ella se desgastaba para cuidarlo, y tú egoísta, ¿no? Que vienes a pedir ayuda. Pero es verdad que él no estaba viendo esa parte, ¿no? Entonces al final decidimos dejarlo solo desde esta capa tan pequeñita que yo creo que llega de sentir por un momento que está rompiendo y cómo ella lo soluciona diciéndole, bueno, vente conmigo, ¿no? Y ven a ver lo que está pasando de alguna manera. Y él ahí no creo que llore, había algo mucho más grande cuando están en el sofá por la noche después de la fiesta, donde verbalizaban y lloraban. Ha quedado lo sutil, ¿no? Pero puedes entender que la emoción de él es dual, ¿no? Es desde el entender que alguien está sufriendo y cómo ella le está ayudando y a la vez cómo él ha sentido su soledad, ¿no? Yo creo que por ahí está lo de peli sutil. Ponle tú la parte que quieras. Yo tengo dos preguntas. Una va pues más hacia el montaje como tal y luego volvemos a este tema. Justamente porque las escenas son muy largas y ahí tenemos muchas escenas de transición, el ritmo, tal. Pues quería saber cómo trabajaste el sonido desde el montaje porque al final no es lo mismo ver esto
y nada como con un sonido básico a escuchar todo lo que está pasando fuera, que al final todo está en un segundo plano y nos quedamos siempre con ella. E imagino que pues esto decide mucho si una escena está larga o no, un poco cómo trabajaste. Sí, esto va sumado a los tiempos que hablábamos antes. Esto también lo aprendimos en las películas de Pilar. El fuera de campo es muy importante. Hay mucha cosa. Siempre estamos más ¿no? en esa mirada. Elige unas actrices muy bien elegidas porque creo que en las 3 películas esas miradas, ¿no? Tanto en la niña como en la maternal como la de Patricia, expresan muchas cosas. Y eso es una suerte porque cuando iban rodando lo primero que decíamos es, bueno, da igual lo malo bien que esté la película, siempre podemos ir a su cara. Todo, y está aquí todo. Pero volviendo a tu tema, es verdad que el sonido es muy importante para marcar el ritmo. Y en esta película, en las 2 primeras, tuve en rodaje un ayudante de montaje y luego te quedas sola en la sala. Con lo cual intentar montar, probar cosas y sonorizar y ¿no? se te va todo. Y en esta tercera ya pudimos pedir durante rodaje 2 personas. Había una ayudante que además no era ayudante en sí, era una montadora de documental, porque yo sabía que iban a haber todas estas improvisaciones, que no nos daba la vida para ir en paralelo a rodaje, con lo cual conseguí que fuera una montadora de documental la que venía a ayudarme. Pues con la escena de los amigos, con la de la paliativos, con estas más grandes, ella se podía quedar haciendo más pruebas y yo podía ir avanzando con todo lo demás. Y luego teníamos un auxiliar que se dedicaba a hacerlo más técnico, pero sobre todo a ayudarnos a sonorizar. Y entonces, cuando se acabó el rodaje y nos quedamos montando, conseguí por primera vez que se quedara la auxiliar, pasara ayudante y se quedara acompañándonos, que cada vez que cambiábamos cosas resonorizaba y nos cuidaba y nos buscaba esos micros. Y la verdad es que eso fue muy bonito y muy necesario y te das cuenta, pues eso, ¿no? Que las horas en películas así, sobre todo, no dan para hacerlo todo y que pudimos avanzar mucho más rápido teniendo esta acompañante, ¿no? Hay una escena que no está en la película, bueno, hay muchas, pero hay una en el final que también eran muchas horas, era todo el pueblo real, porque no sé si lo sabéis, pero Horta de Sant Joan, que es donde está rodado, es el pueblo donde veranea Pilar y donde han pasado muchas cosas de su vida, y hay algo muy personal. Todos los que salen, que no son los actores, es gente del pueblo. Y la última escena, para acabar con un canto a la vida, era justo eso, toda la gente del pueblo se reunía en el bar y pasaban cosas del día a día, ¿no? de toda esa gente, mientras Pilar y Nacho estaban sentados un poco como pues agradeciendo la presencia de poder estar allí. Pues todo el pueblo haciendo acciones, ¿no? Los que juegan al póker, los que pedían bebidas, los niños en la plaza corriendo, las madres no sé qué, el perro no sé cuál, pues, y esa escena se montó pues así, asá, y asá, y asá, y al final no está en la película. Pero también era pues el sonido directo de esa escena, te lo puedes imaginar, y del altavoz que sonaba no sé qué, pues es que uno solo no daba. La no música. La no música y el No hay silencio. música. La música que muchas veces te pone en la emoción. Aquí no hay nada. No, en las 2 primeras de Pilar era un mantra, no quiero música que no esté escrita en el, ¿no? O una radio que suena o algo que acompaña, pero no quiero música. Y en esta me dijo antes de empezar, vamos a utilizar música. Iba a haber un compositor y nos lo acabamos cargando porque al final la emoción está en el silencio, en las miradas, en no apretar, ¿no? Justamente. Pero ¿y tú montaste con No la llegamos música previa? Ni a probar. No lo vimos nada claro. Pero Era el compositor intención. No llegó a ni aparecer, porque ella quería, pero sabía que no lo sabía tampoco, ¿no? Pero sí que en esa idea de trípode, en esa idea de actores, en esa idea entró también la idea de que hubiera una composición. Pero es que no le encontrábamos el sitio, no sé si la necesitabais oír, ¿no? Es que es ese aire, es ese silencio, es ese pájaro cuando suena, ¿no? Es ese... Y luego también usabas la misma música diegética Luego, como ambientación, como cuando Nacho está tocando el instrumento y te ayuda. Pero esas de alguna manera no las provoqué yo, ya venían de guión y funcionaban. Cuando abren la ventana y suena la de la fiesta mayor de la calle más alta, sí, estaban pensadas. Volviendo un poco al tema de los cuidados,
con lo que estaban hablando, pues lo que pienso es que a partir de todo este auge del valor de la independencia y de tú valerte por ti misma, de que podemos solas, de que podemos tal, pues al final nos hemos aislado un poco cada una. Y está bien que tenemos que tener una independencia, pero al final todas necesitamos que alguien nos cuide. Y siento pues que esto se ve reflejado mucho aquí, que además podría haber sido un hijo, pero no habría sido lo mismo que fuera un hijo que fuera una hija. Y al final es como ese papel de la mujer cuidadora, que incluso en el momento en el que Nacho está con ellos, es ella la que le pregunta, ¿estás bien? Y es como que me parecen cositas claves de los cuidados. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Voy a abrir, ¿vale? Sí, yo creo que más que intentar no hacerlo nosotras, lo que tendremos que intentar es que ellos nos ayuden a hacerlo, ¿no? Al final es, ¿no? Nos lo pasamos. Bueno, a mí me encanta mi trabajo y no lo cambiaría por nada del mundo. Me encanta cuidar a mis hijos, me encanta cuidar a mis padres, me encanta cuidar a mis amigas, pero pues lo que decíamos, ¿no? Sumémonos todos a cuidar en vez de... ¿Cuál fue la intervención más directa de Pilar Palomero en el montaje? ¿A dónde está inmiscuida Pilar en el montaje? Pilar, bueno, o sea, la película obviamente es suya y es su mirada y ella está allí en todas las decisiones. En nuestro caso, al ser la tercera y ya llevar dos donde nos conocemos, yo también le sé leer más rápido cómo es ella, lo que le gusta, bueno, lo que busca, ¿no? Pero sí, pero obviamente está ahí, es que duraba 4 horas, podíamos hacer 2 películas diferentes, ¿no? Entonces es la suma, yo creo, del trabajo. Ella también prueba cosas que no le funcionan y tú le ofreces otras miradas y las que ve claras le suman y las añade y las que no las sigues debatiendo. Es una comunicación, ¿no? Es un trabajo en equipo al final. Y también escucha no solo a mí, sino pues la directora de fotografía que se la mira luego, los productores, o sea, hay mucha escucha. Es verdad que al final la decisión es suya, ¿no? En todos los puntos. Tardará más o menos y te incluye siempre, pero la responsabilidad hay una frase que repetimos siempre, la vulnerable después dando la cara es ella, ¿no? Entonces ha de estar segura de las decisiones que toma. Y luego una cosa importante que siempre se debate, ¿no? La relación montadora-directora. Claro, es que nosotras como montadoras probablemente entramos en un proyecto y vamos a estar con suerte 6-8 meses. Pero a lo mejor esa persona lleva, y sobre todo en cine de autor, lleva trabajando años con ese proyecto, ¿no? Entonces la soberbia de pensar que nosotros vamos a ser los que salven la película o no está fuera de lugar. O sea, es muy bonito cuando consigues la comunión con dirección y lo que dice ella, entender cuál es la mirada que ella quiere, ¿no? Proponer, por supuesto, también está muy bien cuando ellas escuchan, pero sobre todo trabajamos para que ella consiga su película. Claro. Al ser la tercera también ya estás en la pre un poco. Yo ya leí varios guiones y hablamos de guión, no solo yo, también la directora de foto, ¿no? O sea, La directora de fotografía es boliviana. Daniela. Es una directora de la marinera, o sea, muy, muy buena. Sí, por eso digo A seguirla. que al La fotografía repetir... no es cualquiera. No, es súper Daniela. Al repetir equipo ya entras un poco incluso desde antes, desde el guión ya estás opinando, pero bueno, la decisión acaba siendo ella. Luego, por ejemplo, aquí el plano de los olivos os lo mencionaba porque ya fue muy gracioso, pero nos dijo a todos desde el primer momento, desde el primer frame, desde acción hasta corten. Y nos dijo, no pienso tocar este plano. Y todos intentamos decirle un poquito más corto. Y lo probamos en algún montaje, siempre volvió. Luego otras decisiones, pues más de narrativa o más de otras cosas, obviamente nos hizo caso a todos. Lo único que queríamos era empezarlo un poco más tarde, pero no hubo manera. Y al final no pasa nada tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras cosas que a veces duda que tú le dices o no le comentas. Pues yo creo que aquí si cambiamos, a veces no te hace caso a la primera, pero cuando en los visionados alguien lo repite, entonces ahí ya empieza, ¿no? Como decir, bueno, pues si ya lo dicen 2 personas, bueno, pues no son decisiones fáciles, ¿no? Y lo que decíamos, no es 1 más 1 igual a 2, pura alquimia, ¿no? Es intuición. Pues de que al final de no hay opción buena. Es la elegida, la consensuada, la que al final dices, por aquí voy. Es que no hay una buena, no sabes. Multiverso. Quería preguntar algo que has dicho bastante interesante sobre el tema del feedback en los visionados. Como es una película que también trabaja las sutilezas y tal, ¿cómo lo gestionáis para saber que vais a escuchar de todos lados todo? ¿Cómo sois más recelosas con quién viene, quién no viene, qué perfiles? ¿Y cómo veis eso? ¿Sabes? Porque no en un proceso más final que no os mareéis y entrar en pánico y decir, ostras, ¿qué está pasando? Un poco era esa mi duda de cómo lo gestionáis.
Bueno, no es fácil. Además tienen una parte muy buena y una parte muy mala. La buena es que realmente necesitas esa mirada externa, ¿no? Antes de tomar según qué decisiones. Y en general lo hacemos un par de veces. Una, cuando creemos que la estructura está más clara, entonces traemos a un tipo de gente con la que somos afines, nos conocemos su mirada. ¿Alguna vez traes a alguien que te han recomendado que no acaba de funcionar? Pero eso no lo puedes saber hasta después. Y yo creo que la experiencia también te ayuda a saber valorar. O sea, al principio yo creo que nos lo tomábamos todo más a pecho o intentas hacer caso a todo el mundo. Eso es un error porque al final te puedes quedar en ni una cosa ni en la otra, ¿no? Creo que al final vas aprendiendo, o sea, la experiencia ayuda en estos casos. Y ahora hemos aprendido a hacer dos cosas. Una es en este primer pase que es más de estructura, a decir, sois los primeros en verla y estamos testeando cómo funciona de principio a final, pero queremos hacer esta película, no otra. Con lo cual, si tú vienes a decirme por qué, yo qué sé, pues por qué no se muere, ¿no? O sea, de alguna manera lo que pedimos es que intenten opinar sobre lo que ven, no sobre lo que ellos querrían hacer. No siempre se consigue, pero sí puedes empezar a entender quién lo está haciendo y quién no, ¿no? Y entonces el que ya no lo está haciendo intentas ya no seguir escuchando. Le agradeces, obviamente, pero intentas que no te afecte demasiado. Y por otro lado, a veces también lo que intentamos ahora incluso es separar las opiniones, porque a veces uno condiciona a los demás y depende de quién venga y quién hable primero, ya nadie se atreverá a decir lo contrario, ¿no? De alguna manera es muy peligroso. Según a qué director traes, pues otra persona más vulnerable dice, uy, pues yo pensaba lo contrario y no te lo... Y luego te llama y te dice, oye, yo no me he atrevido a decirte, pero... Entonces ahora a veces lo que hacemos es un pequeño cuestionario al principio donde todo el mundo escribe y luego los juntamos o los separamos y nos dividimos, no sé, son pruebas, nunca acabas de saber cuál funciona. Y luego en la segunda parte, donde ya tenemos más clara la película y venimos a confirmar cosas, ahí hemos aprendido también a decir, nosotros queremos que se vea exactamente así en la sala de aquí unos días. Si hay algo que realmente no has entendido, que no te ha gustado, que te has perdido, ¿no? Como no quiero oír nada más de lo que sea más subjetivo, ¿no? Pues eso, porque entiendes que estás ya en un momento muy difícil separar lo que es opinión subjetiva de realidad. Y por eso en ese momento es cuando decimos, vale, ahora os escuchamos, ahora paramos 2 o 3 semanas y volvemos a entrar a la sala, habiendo oído eso, pero tomando las decisiones nuestras, ¿no? Y luego, perdona, pero hay una última cosa que a mí me gusta mucho, que es estar con ellos y sentir lo que pasa en la sala. Pues aquí hay 2 momentos donde todos os habéis reído, ¿no? Vale, está funcionando. O sea, independientemente de lo que digan, o luego a veces me mueven mucho en algunos momentos, ¿no? Nos estará aburriendo. Como que intentas también sentir la sala. Gente habla sin hablar. Quería saber cómo habíais trabajado a partir de ese primer corte de 4 horas y luego os habíais centrado secuencia a secuencia a intentar afinarlas o habíais trabajado a raíz de ese primer corte, ir afinando y acortar, bueno, con el corte largo o eso, por secuencias. Mira, yo como voy trabajando en paralelo a rodaje, es decir, ellos ruedan un día, al día siguiente tienes el material, lo sincronizamos lo más rápido posible y empezamos ya a premontarlos. Al principio te van llegando escenas sueltas, no sabes muy bien por dónde va a ir la película, pero lo que te decía, sí que intuyes cosas ya en ese material. Nunca puedo acabar de estar quieta con esa versión y ya en paralelo voy probando las otras, tanto de montaje interno como cuando las empiezas a juntar y empiezas a ver lo que estás sintiendo. Es que en catalán decimos fa pancha, o sea, como que decae la película, como que juntas unas escenas y dices, es que aquí decae porque se cae. Pues nosotros decimos fa pancha, hace barriga. Pues entonces ya empiezas a buscar soluciones porque sabes que ese problema te vendrá luego, ¿no? De alguna manera. Con lo cual cuando Pilar llega, Pilar, dile cualquier director, la primera vez que ven la película junta, están muertos de miedo. Es un momento muy vulnerable para ellos, porque saben que hay cosas que no están bien, que ya las vieron en rodaje, o tú ya has ido hablando, han ido viendo escenas sueltas, ¿no? Ya saben que se enfrentarán a las siguientes semanas. Y sobre todo con ella, que ya la conozco y ya sé lo que le gusta y lo que no,
plano ya le dices, no te preocupes que ya hay plan B, ¿sabes? En algunos sitios. Obviamente luego eso tampoco está acabado y habrá que seguir buscando y probando, pero digamos que después de ver la de 4 horas y media ya le enseñas la de 3, de alguna manera. Entonces empieza a ver que hay cosas que ya le gustan y que ya funcionan. Hay cosas que están un poco claras y otras pues que hasta el último día buscas, porque aunque pruebes cambios no acaban. Hay ideas que yo creo que todos veríais muy claros cuando veis esto sobra o esto no falta decirlo, ya se entiende, ¿no? Ya van pasando. Y luego al lado tenemos una gran pared con unas fotos de cada escena rodada que siguen allí hasta el último día. Entonces es como volver al papel de alguna manera, ¿no? En qué estamos contando, qué está contando cada escena, por qué vamos de aquí a allá. Entonces muchas veces abandonamos el hábit y volvemos a esa pared y vale, esta es una mujer que se levanta, se va a un autobús, recoge, ¿no? Como que intentas irte explicando lo que estás contando. Entonces, aquí esto nos está entendiendo, a ver qué teníamos, ¿no? Entonces revisas pero no es solo en el timeline del hábito, es también volver de alguna manera al papel, ¿no? Lo que nos ayuda. Que tenéis una visión más de conjunto más que de secuencias. Claro, es que creo que es como un pez que se muerde la cola, pero en nuestro caso mucho más grande, porque como no hay una bomba que ha de explotar y no hay unas acciones reales, cuando tú haces un cambio, el cambio internamente da igual, es cómo le está afectando a la sensación total, ¿no? Por eso os decía que implica, pues haces unos cambios de estructura y hay que volverse a ver la peli entera. Haces otros cambios y claro, al cabo de 10 días de verte cada día la peli, dices, ya no puedo más, ¿sabes? O sea, no quiero verla. Es que pierdes pierdes la capacidad de. Y luego algún día pues haces los cambios por la mañana corriendo, está clarísimo. Si los intentas ver por la tarde dices, es una mierda de idea, pero porque estás cansado. En cambio lo miras al día siguiente y dices, no, eran buenas ideas, ¿no? Y por eso era tan importante que hayáis tenido que hayáis podido parar, dejar un tiempo y volver a la sala. Es que eso es una maravilla. Pero yo desde entonces ya, o sea, desde que lo aprendimos con las niñas y con la maternal, ya lo intento pedir en todos los proyectos. Creo que es muy importante dar ese espacio. Es que el cine de alguna manera también ha cambiado. Antes había un negativo donde se pensaba mucho, ¿no? Valía mucho dinero, se podía velar, todo estaba mucho más milimétrico y las decisiones eran importantes, pero había más decisiones tomadas en rodaje. Pero también se proyectaba menos veces. O sea, ir a la sala de proyección a ver era. Y imagino que Orson Welles no podía hacer un primer corte de 4 horas y media, ¿no? O sea, el negativo daba para lo que da, o al menos los que no tenían tanto presupuesto. Pero claro, ahora yo creo que es lo bonito, rodamos muchas opciones, aprovechamos el set, aprovechamos las ideas, aprovechamos la cámara que es más barata, necesitamos pensar más también, ¿no? De alguna manera hay que compensarlo. Claro, la cabeza da para lo que da, ¿no? Y yo creo que es muy bonito. Se han pasado años escribiendo, se han pasado meses preparando, ensayando. El rodaje dura un poco menos, pero también dura. ¿Para qué no vamos a poder pensar bien luego, no? Un momento. Si tú te estuviste 5 años escribiendo, ¿por qué hay que montar en 10 semanas, no? Y Esta es una de las reivindicaciones que necesitamos visibilizar, sobre todo de cara a los productores. sí, porque no es técnico. Porque no, o sea, esto o lo contamos y explicamos los porquéses o no lo consideran, o es un capricho, estos quieren trabajar poco. Y perdona, pero además es que somos baratos, o sea, es un equipo de porque muchas veces no te dejan ni tener el ayudante, 2 personas, en unas salas de montaje que hay gente pues que tendrá la suerte de tener unas más grandes, pero en nuestro caso. El problema también es que calculan, o sea, cuando coges un proyecto sí, pero tiene que ir a Málaga, Sí, tiene que ir a no sé dónde, entonces ya tienes el tope y eso es un rollo. Bueno, pues eso, como ahora intentas negociarlo en la preproducción, ¿no? De alguna manera y ya, pues claro, la primera película no te lo dejan hacer, pero en la tercera ya han visto que eso suma y que no es tan caro y ya empiezan a hacer un poco los calendarios. Solo es tenerlo en cuenta. Y que, exacto, es solo pensarlo y cuidarlo, ¿no? De algo, también cuidar el montaje, como has cuidado otras cosas. Parece que lo que ve era lo que estaba escrito y de alguna manera estaba escrita esa película, pero no estaba ni escrita así ni rodada así, ¿no? Se acaba encontrando en la sala y ese es un nuevo guión. La tercera pata. Y hablando de los tiempos y del personal humano, pues bueno, el ayudante de montaje es una figura primordial y sobre todo ahora pues que dices que duraba 9 horas el material, pues imagino que habrá sido todo un marrón con el ayudante. ¿Cómo fue tu relación con eso? ¿Cómo te dejaba algunas notas de mira aquí pasa esto? ¿A cómo era la relación entre ustedes?
Claro, yo llamé a Nuria porque ya nos conocíamos y me gustaba mucho su manera de narrar y todo, y cuando ya vi que Pilar iba a hacer esta película, aunque me intentó convencer que esta iba a ser diferente, yo dije, esto no va a pasar, yo me voy a cubrir esto. Y le conté a Nuria un poco lo que iba a pasar, pero no se lo creyó hasta que no vio realmente esa escena. Al menos la parte buena fue que la rodaron bastante al principio del rodaje. En otras ocasiones Pilar roda más cronológico, porque por ejemplo en Las niñas era muy interesante porque la niña no sabía el guión, no sabía lo que iba a pasar, no se lo habían dejado leer. Para eso era muy importante ir en cronología. En La maternal un poco lo mismo. Ya le la ha visto, pero hay una escena donde las chicas explican su caso. Lo primero que hizo fue rodar el plano de la niña que no sabía nada. Entonces se rompe de verdad en material, ¿no? Y luego rodó las historias de cada una, ¿no? Entonces utiliza unas estrategias de dirección muy interesantes. En esta película no, al tratarse ya de actores y bueno, todo era un poco más complicado porque se fueron todos a vivir a un lugar, no fue tan cronológica. Pero la parte buena para mí es que Paliativos apareció bastante pronto, la de los amigos, ¿no? Estas más gordas. Entonces yo ya le dije a Nuria, tú te quedas con esto unas semanas y nosotras vamos avanzando con el resto, pero no la dejé sola. Obviamente nos miramos el material, yo me miré el material y ella se lo miró, hablamos de lo que nos gustaba más, de lo que creíamos. Ella empezó haciendo un montaje de media hora, nos dijimos, vale, pues cuáles son los highlights de esta media hora, y digamos que no estuvo sola, que simplemente ella se encargaba más de estar físicamente presente, ¿no? El camino lo hicimos juntas. También hubo un momento en el que dejó de ver, no veía, ¿no? Entonces en ese momento le dije, quédate tú las otras escenas que van llegando, yo me quedo unos días. O sea, hubo unas idas y vueltas. Y entonces ella pudo coger distancia y volver a ver y volver a ponerse, ¿no? Es búsqueda, de alguna manera tampoco está escrito, vamos probando y vamos encontrando. Pero sí, yo no me podía imaginar hacer esto sin ella. Siendo un equipo de mujeres, porque yo soy de una generación en la que intelectualmente tengo muy claro los límites de los cuidados para bien y para mal, ¿no? Pero luego en mi vida no es tan fácil, ¿no? Al final terminamos siendo superwoman porque yo trabajo en lo que trabajo y lo defiendo a muerte, pero tengo hijos y bueno, pues eso, intelectualmente todo está muy claro, pero luego en la piel pues no es tan fácil llevarlo a cabo, ¿no? Por lo menos siento que en mi generación, yo tengo una hija de 21 y me da mucha alegría ver ciertas cosas, ¿no? Que naturalmente le salen sin esfuerzo. Tú que has trabajado mayoritariamente con equipos de mujeres, ¿cómo sientes que trabajáis en este oficio en el que se tira muchas horas, en el que, bueno, sientes que hay cuidados? Y la verdad, ni siquiera quiero hacerte esta pregunta desde el punto de vista de las mujeres lo hacen muy bien y cuando trabajas con hombres no. O sea, realmente notas una evolución por parte de todo el mundo, ¿eh? Yo creo que ahora hay una evolución. Yo no puedo hablar en general, puedo hablar un poco de mi caso. Yo empecé en el cine ayudando a montadores hombres. Yo aprendí de hombres, son muy valiosos, salían, o sea, grandes personas que me enseñaron muchas cosas, pero sí trabajaban a un ritmo que cuando yo tuve mi primer hijo no pude seguir y dejé un poco, estaba empezando a montar y vi que no era posible un poco las dos cosas, ¿no? Con lo cual me aparté, no supe qué pasaría, me daba un poco de miedo, digo, esto si ya salgo de la rueda ya no voy a volver a entrar, ¿qué va a pasar? Pero no fui capaz lo intenté y vi que no podía hacer las dos cosas a la vez, porque pues eso, llegaban a la sala a las 10, cuando yo había dejado a la niña en la guardia a las 9, a las 10 querían hacer un café, a las 2 ir a comer al restaurante, a las 5 no vamos a dar el pase, vamos a hablar un rato y lo hacemos a las 6, y yo pensando, y mi hija está con gastroenteritis en un hospital y yo estoy aquí esperando hacer el pase, ¿no? De alguna manera sentí que no estaba haciendo bien ninguna de las dos cosas, con lo cual decidí dejar una y ver qué pasaba. Y así fueron unos cuantos años y entonces aparecieron los documentales que me salvaron un poco porque ellos no tenían tanto presupuesto, no tenían tanta prisa, porque no tenían presupuesto, con lo cual te decían, pues yo tengo 5.000 euros, tú dedícale las horas que quieras, cuando quieras. Y eso me salvó un poco poder hacer las dos cosas. Y aprendí muchísimo porque me di cuenta que es mucho más difícil montar un documental, que no hay un guión, que no hay una historia, ¿no? Todavía es mucho más abierto. Pero bueno, me dedicaba a trabajar por las noches cuando la niña dormía, ¿no? Fueron unos años un poco complicados. Y luego la verdad es que quise entrar otra vez un poco más fuerte cuando los peques eran un poco más fáciles y no lo acabé de conseguir, con lo cual dije, pues ya me contrato yo y ya ruedo mi documental.
Al que cogió una amiga directora y dirigimos juntas un documental para poder demostrarle al mundo que se podía trabajar de otra manera. Fue duro también, pero lo hicimos y nos lo pasamos muy bien. Y a raíz de ese documental, que estaba basado un poco en una manera más cinematográfica, más de ficción, apareció Valerie en mi vida. Y aparecieron, yo creo que fue el momento en que aparecieron las ayudas si tenías mujeres contratadas. Y entonces Valerie vio que yo había trabajado entre la ficción y el documental y que Pilar tenía este tipo de cine y que nos podíamos entender. Y gracias al final a dirigir un documental y haber podido explorar ese espacio y haber trabajado en la ficción antes con hombres. Es que los cuidados no solo de nuestras parejas y tal, es que los cuidados es una gestión administrativa. Yo siempre digo que el tema de los cuidados es como lo de fumar. O sea, ¿en qué momento nosotros pensábamos que íbamos a poder dejar de fumar trabajando? Eso era, ¿sabes? Era una misión imposible. Ahora a nadie se le ocurre es que eso ha cambiado porque fue una decisión gubernamental. El tema de los cuidados pasa por ahí también, ¿eh? O sea, entender que se puede, simplemente es cambiar ciertas cosas. Yo, que fui madre con una generación de compañeros muy jóvenes, cuando yo pedía las mañanas, ellos pensaban que era para tener las tardes libres. Y no, es para poder compaginar mi trabajo y cuidar a mis hijos, que durante un tiempo lo necesitan. Entonces, es un cambio de conciencia que no nos lo pueden pedir a lo pequeñito. O sea, es un cambio social. Y tenemos que luchar en estos días por eso, porque es un cambio social. O sea, no le podemos pedir a nadie que no tenga hijos que no nos entienda, porque yo les entiendo a quien no tiene hijos, que le puede parecer que estoy abusando de ellos, ¿no? Porque ellos también necesitan poder ir al cine por las tardes. Y tiene algo de sentido, pero es que nuestros hijos necesitan estar criados por sus madres y sus padres. Eso está claro, si no es una sociedad... Luego que yo descubrí una cosa, cuando eso llegaba a las 8 de la mañana a la sala, comía un tupper corriendo, ¿no? Y me concentraba, y a las 4 me tenía que ir pensando, esta escena la he dejado así, pero no funciona, ¿por qué? ¿Por qué no está funcionando? Y llegaba la mañana siguiente fresca, después de haberla no visto desde las 4:30 de la tarde hasta las 8 de la mañana, y la volví a mirar y la respuesta estaba allí. Solo me equivoqué en el punto de vista, o es que no necesita este final, lo que sea, ¿no? O sea, ¿cuántas horas te quedas? Y me quedaba yo al principio, ¿no? Con esos pues, montadores que nos decían, es que hay que estar 12 horas en la sala, y le vas dando vueltas, y es que la respuesta ya no la veo, ¿no? Es como cuando hueles 25 perfumes, que dices, ya no sé cuál era el bueno. Y justamente dije, pero si es mejor que yo me vaya a las 4, porque trabajo esas 8 horitas muy concentrada, pero al día siguiente las veo frescas y veo más clara la respuesta. O sea, no te está saliendo a cuenta todo el mundo, ¿no? Al final. Y perdonar, porque los cuidados no solo son a los hijos, son a los padres, son a familiares, o sea, los cuidados. Claro, lo que pasa es que es verdad que cuando tienes críos coincide con lo que te pasó a ti, coincide con el empezar una carrera, ¿no? Entonces, a lo mejor es un momento más delicado. Yo ahora, de mayor, he tenido que cuidar a mis padres y no me ha resultado tan complicado. Cuidar a mis padres sí, compaginarlo con el trabajo. Pero bueno, es en general, es cuidar a quien lo necesite. Bueno, Ramón, me voy ya, ¿vale? Quédate. Por favor. Vale. Me quedo 10 minutos. ¿Qué tal el Marcet? Bien, estamos montando la cocina ahora. ¿Para alquilar? Y que ahora entre el mundo digital que lo hace todo más fácil, y yo creo que el COVID nos ayudó mucho, porque a mí hubo una época en que te decían, no, yo estaba montando una serie, no te podíamos ni tener internet en el ordenador porque no pudieran robar no sé qué información confidencial y todo milimétrico y solo en la sala y no sé qué. Y llegó el COVID y la serie no estaba acabada y nos llamaron por la noche y nos dijeron, mañana no se puede volver a la sala. Si compramos unos discos y os lo lleváis a casa, ¿qué? Y fue como, ni de coña, o sea, me has metido el miedo en ¿no? En el cuerpo de que si una imagen, imagínate en mi casa, que el vecino va a oír, yo qué sé. Y dijeron, no pasa nada, ahora mismo rompemos el contrato este de confidencialidad. Y yo, pero ¿cómo ahora Y es tan sucedió, fácil? y sucedió y fácil, en 15 días estábamos todos trabajando en Estábamos casa. trabajando en casa y en remoto y conectándonos con Pues los a ese tipo directores. de cambios me refiero, ¿no? Son cambios que se pueden, simplemente hay que cambiar la cabeza. Los productores la cambiaron, pues en ese sentido, en el teletrabajo la cambiaron, pues en otras más cosas.
felicidades por la película porque la verdad increíble, me gustó mucho, súper bonita. Quería preguntarte a nivel de proceso, ¿cuán conectado estaba con el guión o si era más pura improvisación? Porque por lo menos para mí, o sea, la pregunta específica es que se siente mucho como una película de rutina, o sea, como que te metes en la rutina de esta gente, de los personajes, y dices, bueno, vale, tiene que ir a buscar a la niña al lado de autobuses, tiene que ir a ver en el anticuario, tiene que sembrar, tiene que regar, tiene que ir a cuidar, tiene que ir a... Continuamente se sigue viendo, ay, ¿cuándo vendrá otra escena de ir a buscar al autobús? Ay, ahora el Ramón se estará muriendo, ay, no sé, como te metes en la rutina. Quería saber si ese balance viene de guión o si es más del proceso de montaje, de decir, vale, tengo estas 9 horas de rodaje, vale, ya viene ya toca escena de vuelta de autobús, vale, ya toca escena de cuidar a Ramón, vale, ya pronto se nos tiene que morir porque llevan 2 horas. ¿Cómo más o menos se...? El guión es un poco lo mismo, pero todavía mucho más racional, ¿no? Había mucho más, todo era más explicativo, más mecánico, más, y pasa esto, y vas de aquí, vas de allá, y entonces tal, ¿no? Como que la narrativa era mucho más clara. Entonces al final creo que hemos hecho un poco, la esencia es esa y hemos hecho un poco lo mismo, pero buscando la sutileza, marcando el punto de vista, el menos es más es nuestro mantra, ¿no? De todo lo que puede entender con una mirada, ¿para qué decirlo? Todo lo que puede entender con la elipsis, ¿para qué añadir la escena explicativa? O sea, la búsqueda está ahí. Quizá en el guión viene 5 veces y en todas llega y se va. Oye, ¿cuáles necesitamos y cuáles no? Incluso te has cogido una que estaba en otro lugar y la cambias de sitio, pues porque ya entiendes lo que quieres contar, ¿no? Yo muchas veces siento que el principio es lo último que montamos siempre, porque hasta que no entiendes la peli no puedes saber cómo empieza. Entonces muchas veces ves problemas en el principio y cuesta entrar, que si a ti te pasa, pero una frase que se repite en muchos de nuestros trabajos, al principio lo intentas siempre resolver al principio y al final he aprendido que da igual el principio, entremos como sea, entendamos la peli, veamos cómo acaba y cuando lo tenemos todo claro sabremos qué hacer con el principio, ¿no? Pues es una búsqueda al final. Siempre acabamos haciendo ese comentario de que lo que vemos, lo mismo que estaba escrito, contado de otra manera, pero no hemos ido a hacer otra película, ¿no? Aunque cambie el final, aunque cambie el principio, aunque quitemos tramas, de alguna manera es lo mismo que se quería explicar en palabras, puntos y comas, ahora en silencios, miradas Vale, pues nada, David, que muchas gracias. y ritmos. Vale, venga. Gracias. Buen día. Ahora que estás hablando del inicio, me pasaba al principio que dices, no me estoy enterando de nada, pero luego me lo van a explicar, ¿no? Claro, la relación que hay entre ella y Ramón, que no se pueden ni ver, ¿no? No se ven porque parece que ella no le puede mirar. Parece como que hay algo que ha ocurrido, ¿no? En la relación, yo me imaginaba a lo mejor hay algo de maltrato o algo muy duro, ¿no? Y luego me quedo y no se me ha resuelto, que está bien, pero no sé si se resolvía y se ha quitado. Y luego cuando habla Ramón y le dice que ha pasado con algo de Victoria, se cuenta, pero no, para mí no se resuelve, pero que a lo mejor no me enteraba, ¿no? Eso me sabe mal, pero era igual de sutil en el guión. Es una conversación que tuvimos con Azucena y a mí me encantan estas cosas, ¿no? Porque pues son cosas, por ejemplo, en los pases que hicimos nunca salió esto del maltrato y luego no es la primera vez que sale. En la primera película de Pilar en Las Niñas hubo gente, por esta sutilidad del material, que insistía en que el padre había abusado de ella y por eso ella se había ido a vivir lejos y esa niña era culpa del abuso, claro. Hostia, nunca se me había ocurrido, ¿no? Entonces cuando hizo la maternal dijo, este bebé va a ser súper latino de casting, se va a llamar igual que el padre, que tiene un nombre, pues no me acuerdo cuál era, pero era súper raro, para que no dé pie a ningún tipo de, no, esto me lo voy a currar y lo voy a hacer súper bien. Pues hubo gente que nos vino a decir que ella odiaba al novio nuevo de la madre porque había abusado de ella y el niño, y todas diciendo, pero si ves el niño ya como, o sea, no, es imposible, es latino igual que el padre y se llama igual que el niño de 14 años con el que, pues, no lo conseguimos tampoco. Y en esta ahora vemos que también salen estas ideas. No era la idea, pero yo, claro, a mí lo que me sabe mal es que te deje con la puerta abierta y no se resuelva. Pero en todo caso, si se resuelve, pues bienvenidas sean todas las miradas, ¿no? Un poco. Claro, el problema es cuando te quedas... lo que había allí era una relación de amor muy intenso, mal resuelta porque es un escritor frustrado, que tiene que trabajar en unas cosas que no le llenan, que lo va amargando, que
que la niña, ¿no? Lo que decíamos, y ella tiene que trabajar y cuidar a la niña y ser la persona del día a día racional en la que te enamoraste de locura de un artista, que en el día a día eso pues cada vez te va desenamorando más. Final trágico de relación porque te quieres, pero digamos que el día a día no acaba de ser lo que tú necesitas como mujer y como acompañante. Supongo que ahí pues pequeñas cosas como la Victoria, pues en sus discusiones, pues yo aquí, ¿no? Mi familia está allí, me ayudarán con mi hija más que tú y me vine aquí por ti, ¿no? Lo que sea mucho más pequeñito. Pero sí, somos conscientes de que dejamos puertas abiertas a que quizá llevan a lugares extraños en ciertos momentos y preferimos no ser tan más explícitas y creo que me gusta contarlo porque Ramón en principio salía desde el principio su cara y todo y es una decisión de montaje que no aparezca hasta pasadas varias escenas y que cada vez lo veas un poquito más y es el mismo camino a la inversa que hace Nacho, que al principio está muy presente y va desapareciendo, no estaba así escrito, es algo emocional que intentamos y estamos muy contentas Pilar y yo de estas dos ideas y siempre nos gusta compartirlas, ¿no? Como uno le quita el espacio al otro, en verdad te veía todo el mundo todo el rato. Eso está en la peli, ¿eh? Pero que digo que le suma, creo. Y si no, bueno, pues eso, ¿no? Quieres verle y no lo ves, que lo intuyes y cuando ella empieza a verle, lo empiezas a... O sea, también el otro del punto de vista, ¿no? Y cuando el otro, ella lo ve y cuando deja de mirarlo, dejas de verlo, ¿no? O sea, como llevar más al límite el punto de vista, ¿no? Pues muchas gracias, Sofía. Se tendrán que marchitar. Desmontando el 8M. Charla que se celebró en los Cines Embajadores Río de Madrid el pasado 7 de marzo de 2026 con Sofía Escudé de AMAC en torno a la película Los Destellos de Pilar Palomero, estrenada en 2024. Desmontando, una iniciativa de la Asociación de Montadores Audiovisuales de España, AMAE. Una ventana abierta al universo de las montadoras y montadores para conocer, de primera mano, el trabajo que hay detrás de cada plano, de cada corte y de cada emoción que nos cautiva en la gran y en la pequeña pantalla. Los podcasts de AMAE.